Buenas tardes, ya. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Grecia Bonifacio y yo daré una pequeña introducción. Somos estudiantes universitarios y en este video analizaremos cómo los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales entre el 1930 y 1990 han influido en un Perú actual. A través de nuestras posturas individuales compartiremos una visión crítica e informada de este periodo clave en la historia del país. Desarrollo. Aspecto político. Desde el ámbito político vemos una constante inestabilidad. Entre 1930 y 1990 hubo numerosos golpes de Estado, dictaduras militares como la de Odría o el gobierno revolucionario de Velasco. Aunque hubo intentos de reformas como la nacionalización de recursos, se mantuvo una débil institucionalidad democrática. Hoy es frágil y se refleja en la desconfianza hacia nuestras instituciones y la alta rotación de presidentes como visualizamos. El tercer militarismo, durante el gobierno de Sánchez Cerro, fue el partido de oposición que convocó en 1932 una rebelión de estudiantes campesinos obreros en la ciudad de Trujillo que dejó más de 1000 muertos. Democracia cuestionada. Prado Ugarteche en 1939 existía todavía la oligarquía y militarismos. José Luis Bustamante y Rivera es elegido presidente en 1945. Durante el gobierno hubo inflación y corrupción. Ochenía de Odría se promulga la ley que permitió el sufragio femenino. El reformismo civil durante el gobierno, el país ya contaba con problemas económicos que venían desde el régimen de Odría. Mantuvo la política, utilizó los gastos públicos para contentar a las masas, lo que con el tiempo llevó a una fuerte inflación. En 1968 a 1980, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco, organiza el Plan Inca, la reforma agraria, ley de comunidad industrial, donde está la matriz económica. Se gastó los gastos públicos en compra de armamentos, acumuló una deuda en la banca internacional. Retorno a la democracia de 1975 a 1990. Francisco Morales utiliza la Constitución de 1979, reconociendo a los analfabetos como ciudadanos y se les registró en el patrón electoral. Además, se amplió la ciudadanía a los jóvenes de 18 años y se rebajó de 6 a 5 años el periodo de gobierno presidencial. En el gobierno de Alan García de 1985 a 1990 hubo escasez de los productos de primera necesidad, hubo hiperinflación, terrorismo y el país vivía en terror. Buenas noches, docente. Soy la alumna Angélica Mila Ramírez García, que me va a tocar hablar sobre el aspecto económico. Em, en el ámbito económico podemos observar que ha habido ciclos que han tenido crisis de bonanza. Por ejemplo, entre 1930 y 1990, Velasco impulsó a que se desarrollara lo que era una reforma agraria, pero esta reforma al final tuvo muchos efectos negativos de parte de la población, porque la forma en la que se implementó esta reforma no fue la adecuada. Fue en los años 80 que se desarrolló una crisis de la deuda externa y la hiperinflación, que se desarrolló la hiperinflación. Esta crisis se originó en el primer gobierno de Alan García en los años 80. Esto causó al país una gran estabilidad económica y social. Lo que comenzó esta hiperinflación fue una mala implementación de lo que era un programa llamado Paquetazo que se aplicó en 1988. Este programa, al ser mal colocado, empezó a conducir a una inflación
mensual de 114%, a lo cual pues terminó afectando mucho al país. Se imprimieron demasiados billetes de alto valor, pero la inflación seguía aumentando cada día más, dejando una inestabilidad económica. En este contexto, pues nos queda claro que en el ámbito económico nos dejó una fuerte dependencia de lo que eran organismos internacionales, pero también nos dejó un modelo neuroliberal que aún sigue vigente. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jonathan Salamanca. Ahora vamos a hablar del aspecto social, que tuvo más un punto de desarrollo en lo que es justicia y dignidad para el campesino. La reforma agraria fue un avance hacia la justicia social. Otorgó tierra a los campesinos, quienes vivían en pobreza y exclusión. ¿Sí? Nunca se les consideró en ningún aspecto político ni nada de esto. Entonces, esto les permitió mejorar su calidad de vida y obteniendo derechos sobre la tierra en la que trabajaban, ¿no? Entre los puntos más importantes tendríamos lo que es las condiciones de pobreza, donde el campesino era totalmente excluido, ¿ya? Y obviamente marginado socialmente y políticamente, con acceso limitado a pues, recursos y servicios, ¿no? Y todos esos aspectos fueron mejorándose gracias a la reforma agraria. También tenemos la redistribución de tierras. La reforma agraria permitió que muchas familias campesinas accedieran a propiedades y a terrenos donde podían ejercer agricultura, ¿no? Y poder tener una sostenibilidad. Otro punto que tenemos sería la reivindicación histórica de las comunidades rurales, em, con derechos y con nuevos derechos y bueno, ahora con una voz en nuestro país, ¿verdad? También tenemos la transformación del poder. Fue una reforma que rompió la estructura tradicional de poder. Redució la influencia de los terratenientes que eran dueños de grandes cantidades de tierra, de grandes cantidades de terreno, y que poco a poco se fueron repartiendo entre las demás personas, entre los demás campesinos que no tenían pues en ese entonces nada. Y el último punto tenemos el impacto económico y social, donde hubo mejoras en las condiciones de vida, mayores oportunidades de desarrollo. Y aunque los efectos fueron visibles a mediano plazo, eh, todo esto se dio gracias a la reforma agraria, ¿no? Que poco a poco se fueron sumando muchos aspectos beneficiosos más para los agricultores. Eso sería todo. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso clave para enfrentar la desigualdad en la distribución de la tierra, especialmente en países donde el poder estaba concentrado en pocas manos. Su intención principal era darle acceso a la tierra de campesinos y pequeños productores, buscando justicia social y una mejora en las condiciones de vida del mundo rural. Sin embargo, aunque en teoría fue una medida necesaria, en la práctica muchas veces enfrentó problemas como falta de planificación, resistencia política o ausencia de apoyo técnico para quienes recibían las tierras. El día de hoy, más que hablar de reforma agraria como en el pasado, deberíamos pensar en políticas agrarias integrales que combinen acceso a la tierra, tecnología, financiamiento y una educación rural. Porque al final no se trata solo de repartir tierra, sino de garantizar que esa tierra se convierta en desarrollo real y sostenible.